Bueno, pues efectivamente voy a hablar voy a dar algunos ejemplos de cómo los materiales pueden ayudar a conseguir estos objetivos que tenemos planteados en la Agenda 2030, que en definitiva es pues que no se nos muera el planeta, que seamos todos capaces de convivir. Bueno, algunas de las cosas, la verdad es que según iba viendo las charlas que ha habido hoy, han aparecido varias veces los objetivos de la Agenda 2030, y yo, como digo, voy a hacer simplemente unos poquitos ejemplos. Bueno, los materiales avanzados, materiales genéricos, están considerados como una de las tecnologías facilitadoras en todos los programas de la Unión Europea. Eso significa que los materiales, cosa que también ha salido aquí ya varias veces, son realmente una parte muy importante de la mayor parte, valga la redundancia, de los avances que nos permiten vivir como actualmente vivimos hoy. El desarrollo y la utilización de todos los materiales está sujeto a una serie de reglas, está sujeto a una serie de condicionantes, entre los cuales, por agruparlos de alguna manera, podríamos hablar de los condicionantes éticos, condicionantes técnicos o condicionantes económicos. Por supuesto, tenemos una serie de condicionantes técnicos, que son qué podemos hacer. La mayor parte de las cosas que, por ejemplo, en los trabajos de fin de máster hemos visto hoy aquí, son trabajos que son muy prometedores en cuanto a las aplicaciones, pero muchas veces están limitados por un montón de problemas, de cosas que todavía no conocemos y que tenemos que seguir estudiando para poder seguir avanzando. Tenemos, por supuesto, condicionamientos económicos. En la sociedad actual, pues todos queremos tener las cosas más pequeñas para que nos pesen menos en el bolsillo, más baratas, más escalables, todo lo que queramos. Y, por supuesto, tenemos una serie de condicionantes éticos en los que probablemente estaría mejor enmarcado todo esto de la Agenda 2030, que es el cómo podemos hacer todo esto sin dañar excesivamente al planeta. Vamos a querernos un poquito entre todos. Está muy bien hacer muchos materiales. De alguna manera, durante un montón de años, lo que hemos estado haciendo es ir complicando cada vez más las cosas, ir teniendo dispositivos que es verdad que funcionaban mucho mejor, mucho más rápido, mucho más pequeño, mucho más barato, mucho más todo lo que queráis, pero que a la vuelta del tiempo nos hemos dado cuenta que, bien, pero ahora tenemos no sé cuántos millones de teléfonos móviles de los que no sabemos extraer cosas que están en cantidades muy pequeñitas y que son muy conflictivas, y todos habéis oído hablar del coltán, por ejemplo. Bueno, pues entonces engancharíamos con la Agenda 2030. La Agenda 2030, como sabéis, tiene una serie de objetivos, concretamente tiene 17 objetivos que abarcan todos los aspectos de la vida en nuestro planeta, y son unos objetivos que están planteados desde la ONU y que han refrendado prácticamente todos los países que están en las Naciones Unidas. Claro, la pregunta es, ¿y realmente los materiales pueden hacer algo por la sociedad y por el planeta? Porque siempre vemos un poco los materiales como, bueno, pues es algo muy abstracto, ¿qué es esto de los materiales? De hecho, la mayor parte de las veces, cuando dices que haces ciencia de materiales, te dicen, ¿pero eso qué es lo que es? Entonces, bueno, pues efectivamente, vamos a ver si los materiales pueden hacer algo para ayudar al planeta. No podemos cubrir todos los objetivos porque no hay tiempo, y he seleccionado unos poquitos, podría haber seleccionado otros, pero bueno, he seleccionado estos 6 objetivos. Salud y bienestar, que es el objetivo número 6, el 7, energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables y acción por el clima. He seleccionado estos pues porque son un poco los que cubren un espectro. Con estos prácticamente cubrimos el resto, porque si conseguimos estos, hay muchos de los otros objetivos que no están señalados aquí que van a estar implícitamente conseguidos. Bueno, pues empecemos por el primero, el número 3. Aquí quizá es más obvio qué es lo que hacen los materiales, incluso aunque no estés cercano a este mundo de los materiales. Efectivamente, la durabilidad de los implantes en el cuerpo humano. Hace unos años la esperanza de vida podía estar en torno a los 60 y tantos, 70 años. Bueno, pues si a una persona le tenían que poner una prótesis a los 60 años, pues ya se moría con esa prótesis y no pasaba nada. Actualmente tenemos una esperanza de vida que estamos más allá de los 80 años. Si te tienen que poner una prótesis a los 60 años, seguramente te van a tener que volver a operar para cambiarte la prótesis. Ahí ya vamos teniendo problemas. Luego, efectivamente, ahora es urgente buscar materiales en los que tengamos prótesis más duraderas, que tengan funciones adicionales, no solo resistencia, funciones antimicrobianas, dispositivos de diagnóstico y también de tratamiento que sean menos invasivos. Por ejemplo,
medicamentos que queden encapsulados y que solamente liberen el medicamento cuando llegamos al foco que tenemos que atacar. Cosas como estas. Bueno, pues hay muchos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una aleación con memoria de forma, de las que se utilizan para hacer los stents coronarios. Tenemos también todo tipo de prótesis en las que han avanzado mucho. Uno de los problemas que queda todavía pendiente es probablemente evitar un desgaste excesivo de las prótesis. Tenemos este mecanismo que decía de los materiales de liberación controlada de medicamentos, por ejemplo, o de terapia muy dirigida hacia tumores, implantar directamente el medicamento, implantar la partícula en el tumor y actuar directamente sobre la partícula para que solo localmente se produzca el daño al tumor. Y bueno, recientemente, o quizá ya no tan recientemente, pero sí que es verdad que ha saltado más a la prensa recientemente, pues ha aparecido la impresión 3D. La impresión 3D está siendo revolucionaria en muchísimos aspectos y también está siendo revolucionaria en lo que se refiere a los materiales para la salud. Entonces, pues por ejemplo, vemos aquí una mandíbula en la que ha habido una pérdida ósea por culpa de un tumor. Lo que se hace es se diseña con una impresora 3D, se puede diseñar a medida ese trozo de hueso que falta e implantarlo. Bueno, se puede ir un poquito más allá y entonces lo que podemos hacer, que es realmente lo que está funcionando mejor, es no hacemos una pieza a lo loco, así llena para rellenar todo esto, sino que se hace una especie de andamio de un material que tiene una curiosa propiedad, y es la propiedad de conseguir que los huesos regeneren más hueso todavía, de tal manera que si implantamos esta especie de rejilla en este hueco, pues lo que conseguimos es que el hueso responda, se llaman osteoinductores, es que el hueso responda, genere más material óseo y al final recubra este esqueleto, de tal manera que esa pieza que nosotros hemos metido quede completamente integrada en el hueso. Es mucho menos lesivo, es mucho menos dañino, mucho menos invasivo. Bueno, pues aquí tienen algunos ejemplos en tratamientos, pues, por ejemplo, de fracturas, roturas de cráneos, cosas que bueno, realmente pueden ser importantes. Otros de los objetivos que he seleccionado son, esto lo he agrupado en estos tres: acción por el clima, ciudades sostenibles, energía. Bueno, la energía está siempre por ahí danzando. Necesitamos energías más amigables, más baratas, más asequibles, más limpias, más todo lo que queramos. Todo eso está muy relacionado tanto con el hacer habitables las ciudades grandes y pequeñas, los pueblos, las comunidades rurales, y también con la acción por el clima. Aquí podríamos hablar de infinidad de materiales. Entonces, bueno, yo he seleccionado solamente algunos de ellos. Bueno, por aquí, pues materiales con cambio de fase, materiales que sean antimicrobianos, autolimpiables. Se pueden hacer infinidad de cosas que pueden mejorar muchísimo la vida, los sistemas de construcción, etc. Como decía, yo he seleccionado un par de ellos. Uno de ellos, de los que he seleccionado, son los materiales autocurables. Empiezo por los materiales autocurables, porque los materiales autocurables, en realidad, los podríamos haber colocado aquí o los podríamos haber colocado en el materiales para la salud, porque también hay tejidos que se están haciendo que son autocurables. Por ejemplo, pues, imaginemos que hay una herida en una zona en la que sea difícil mantener la higiene. Pensamos un campamento de refugiados. Un material que sea autocurable me puede permitir muy rápidamente sustituir el tejido o restituir el tejido y que eso cure. Estoy cortando toda posibilidad de infección, cosa que si no es muy difícil. Entonces, bueno, estaría a caballo. Pero aquí me estoy pensando más en otro tipo de materiales, pues por ejemplo materiales en los que tenemos una matriz polimérica, en la que se insertan unas microcápsulas de un material, se produce una grieta, aquí se rompe. Normalmente esta grieta propagaría a lo largo de todo el material y se nos acabaría rompiendo toda esta pieza. Bueno, pues lo que pasa es que introducimos aquí estos agentes. En el momento en que llega la grieta, ¿qué es lo que pasa? Que este agente que hay aquí se vierte, literalmente se vierte, y rellena la grieta y polimeriza, se cura, se endurece y tapa la grieta y ya no sigue progresando. Este es el ejemplo que les comentaba antes sobre los tejidos que se pueden recuperar. Hay otra posibilidad que es jugar con la carga eléctrica, con la resistividad de los materiales. Aquí tenemos un material, de nuevo una matriz polimérica, tenemos una serie de electrones que están pululando por ahí, se produce una grieta. ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce la grieta? Pues se rompen los enlaces, pero si se rompen los enlaces, pues los electrones no pasan, y si los electrones no pasan hay más resistencia. Es decir, que si yo hago pasar una corriente, el material se va a calentar. Y cuando el material se caliente, se va a curar, es decir, va a restituir los enlaces.
y ya tenemos otra vez curada la grieta. Y luego hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de los hormigones autocurables. El problema de los hormigones son materiales muy porosos. Los hormigones tienen propiedades muy buenas, pero mira tú por dónde da la chamba, que son materiales muy porosos. Eso hace que si hay un problema de que se cuela la humedad, que se cuela cualquier resto de humedad, es que no nos vamos ni a enterar. Pero el hormigón se va a corroer desde dentro y no lo vamos a ver. Probablemente al hormigón, salvo que estemos en un ambiente muy agresivo, no le va a hacer mucho daño. Pero si tenemos un hormigón armado y tenemos los tendones que van en el hormigón armado, aunque el ambiente no sea tan agresivo, sí que se van a enterar y se nos van a corroer. Y yo he puesto allí unas vigas o unos tendones para armar el hormigón y para que aquello resista más, y va a fallar. ¿Por qué se va a corroer? Bueno, pues entonces hay un grupo de la Universidad de Delft ha descubierto, ha inventado, o lo que queramos decir, unos hormigones en los que lo que hacen es poner unas cuantas bacterias. Unas bacterias que cuando están en un ambiente seco están dormiditas, están ahí quietecitas y no se meten con nadie. Pero en el momento en que detectan un poquito de humedad, se despiertan. Como seres vivos que son, en el momento en que se despiertan tienen que comer. ¿Qué comen? Los carbonatos cálcicos que hay contenidos en el hormigón que las rodea. Pero si comen, excretan. Y en el momento que excretan, ¿qué es lo que hacen? De nuevo, rellenar las grietas que se han hecho en el hormigón, de tal manera que la grieta del hormigón sigue sin propagar, con lo cual cerramos la grieta. Se para el ingreso de la humedad hasta que por otro poro, por otro sitio, me aparezca otra vez una humedad que está percolando. En ese momento las bacterias se despiertan de nuevo, empiezan a comer y vuelven a hacer su función. Con lo cual, bueno, pues eso es una cosa que creo que es muy buena. Bueno, luego hay otros materiales, hay muchísimos, pero bueno, he elegido otros que son los materiales de cambio de fase. Los materiales de cambio de fase son los materiales en los que la verdad es que es muy simple. O sea, lo único que hacen es eso, un cambio de fase. Y el cambio de fase más simple es, por ejemplo, pensemos el de sólido a gas. Bueno, sabéis que cuando yo tengo una determinada material, por ejemplo agua, en estado sólido, empiezo a calentar, va aumentando la temperatura, suministro energía en forma de calor, vamos a ser precisos, va aumentando la temperatura, hasta que llega un punto en el que la temperatura deja de aumentar. En ese momento lo que vemos es que a ese agua sólida, a ese hielo, le está pasando algo. Y el algo que le está pasando es que se va transformando progresivamente en agua. Hasta que yo no tenga todo el hielo convertido en agua, la temperatura, por más calor que le suministre, no va a variar. En el momento en que todo el hielo se haya convertido en agua, seguimos suministrando calor, vuelve otra vez a aumentar la temperatura, va aumentando la temperatura, hasta que de nuevo llegamos a un punto en el que deja de aumentar la temperatura. ¿Y qué pasa en este punto? Que el vapor de agua se está evaporando. O sea, perdón, el líquido se está transformando en gas y se está evaporando. Es decir, tenemos otro cambio de fase. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues esto quiere decir que tenemos una serie de materiales que son capaces de almacenar energía. ¿Y por qué no los utilizamos para algo? Pues vamos a utilizarlo para algo. Vamos a utilizar, por ejemplo, para meterlos en una pared. Si los metemos en una pared, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que durante el día, por aquí pega el sol, estos materiales experimentan el cambio de fase, acumulan un montón de energía, no cambian su temperatura porque están simplemente absorbiendo ese calor que les llega para cambiar de fase. Cuando llega la noche, no hay sol, se enfrían, experimentan el cambio de fase contrario y nos devuelven esa energía. Bueno, pues eso se está haciendo en viviendas, en paredes, esto ya es comercial, no es solamente, esto ya es comercial, y se consigue que la oscilación de temperaturas entre el día y la noche nos quede dentro de la zona de confort. La zona de confort es esta zona gris más clarita que tenemos aquí. Sin este tipo de estrategias estaríamos yéndonos unos poquitos grados por encima y por debajo de la zona de confort, poquitos grados durante el día y durante la noche. Sin embargo, si metemos este tipo de materiales, ya nos quedamos dentro de la zona de confort. Estamos bajando a lo mejor entre 5 y 10 grados en esa diferencia de temperaturas, que es una cosa importante. Bueno, esto mismo, ahí tiene la estructura de uno de estos materiales, en los que estas bolitas son las que experimentan el cambio de fase y esto es la matriz que las contiene. Esto mismo se está aplicando a tejidos. Entonces se está aplicando a tejidos en los que se mete entre la trama del tejido, se meten de nuevo estas partículas y tienen exactamente el mismo efecto. Cuando se está produciendo calor, absorben el calor, lo que hacen es van cambiando de fase,
con lo cual no se aíslan del color. En el momento en que baja la temperatura, vuelven a sufrir el cambio de fase contrario y entonces nos mantienen siempre a una temperatura razonablemente estable. Bueno, esto ya está. Esta vez es el Outlast, es la marca que lo está comercializando, es decir, que esto ya está ahí. He querido traer también algún ejemplo de un material que no está tan ahí a nivel comercial, está muy ahí a nivel de laboratorio y que afecta a un problema que es muy importante. Uno de los problemas más importantes que tenemos con la energía es no tanto la disponibilidad de las fuentes de energía como la cantidad de energía que se desperdicia. Tenemos que ser capaces de recuperar toda esa energía. Bueno, pues hay unos materiales que son los materiales termoeléctricos, hay 3 efectos termoeléctricos, pero a estos efectos nos importan solamente 2, el efecto Seebeck y el efecto Peltier. El efecto Peltier, seguro que habéis visto algún refrigerador que funciona por efecto Peltier, de estos pequeñitos que funcionan con el mechero del coche, por ejemplo, neveritas de camping, y queremos ver si podemos utilizar esto para recuperar la energía. En realidad lo que funciona es, si yo tengo una diferencia de temperaturas, como que tenemos aquí, una unión caliente y una unión fría, es decir, tengo una diferencia de temperaturas entre las dos soldaduras, lo que va a pasar es que se va a generar aquí una diferencia de potencial. Si esto lo pongo en la zona caliente, es decir, donde se esté perdiendo mucha energía, y esto lo mantengo frío, aquí tenemos la diferencia de potencial y aquí tendremos una diferencia de potencial que podemos reutilizar. Ese sería el efecto Seebeck, y eso está muy bien. Bueno, esta sería la forma de hacerlo. Tenemos un generador termoeléctrico. Normalmente, actualmente, se están haciendo con un par de semiconductores, uno tipo P y uno tipo N, que se conectan en serie. Por aquí arriba están conectados y por aquí arriba están desconectados y se utiliza para poder cerrar el circuito. ¿Qué necesitamos? Aquí es donde está el problema, y donde está la miga del asunto. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos tener un factor, un ZT, se llama, que es el factor de mérito, que sea alto. Tenemos que conseguir valores de ZT altos. Claro, ZT, ¿qué es? Bueno, pues esto es el coeficiente Seebeck, aquí tenemos la conductividad eléctrica y aquí tenemos la conductividad térmica, en sitios distintos. Y aquí empiezan nuestros problemas, porque la conductividad térmica baja y la conductividad eléctrica alta, pues como que se suelen llevar mal. Es muy difícil conseguir materiales en los que tengamos una conductividad térmica alta y una conductividad eléctrica baja, o al revés. Y yo necesito una conductividad eléctrica alta porque al final yo necesito sacar los voltios de alguna manera, y necesitamos una conductividad térmica alta porque necesitamos que ese calor que se está generando y que yo quiero aprovechar lo pueda extraer de allí, no necesito que se quede en el foco. Entonces ese es el problema que tenemos. Bueno, pues lo que se está intentando jugar ahora es, la conductividad térmica tiene 2 componentes, una componente que tiene que ver con la red, una componente que tiene que ver con los electrones, sería más o menos esto. Pues lo que se está intentando es ver si podemos dejar quieta esta parte de la conductividad térmica, que es la que está relacionada con la conductividad eléctrica también, y vamos a ver si podemos actuar con esta, que es la que tiene que ver con la red, que es la que nos daría el juego. Esto parece que se puede conseguir a base de ir a la nanoescala, como tantas otras cosas, es aumentar la capacidad de dispersión que tiene la red para un montón de cosas. Bueno, quería acabar con un ejemplo que a mí me parece muy representativo de cómo hemos ido evolucionando, de cómo han ayudado los materiales a la evolución, y además, a ver, a mí me encanta la historia de la ciencia, y no me resisto a poder meter un ejemplo en el que se vea la historia. Bueno, 2 de los problemas que tenemos actualmente, por una parte tenemos qué es lo que pasa con la tecnología, la información y las comunicaciones, y no me voy a meter en él, pero bueno, la disponibilidad de materias primas y el diseño enfocado a la circularidad que está teniendo cada vez más importancia. Bueno, estos son los 2 esquemas que tenemos aquí. Por una parte, uno de los problemas que tenemos es ver cómo podemos aprovechar, aquí tenemos una serie de materias primas que entran en toda la cadena de valor, que acaban saliendo como residuos. Lo que tenemos es que ser capaces de estos residuos que tenemos aquí, devolverlos otra vez a la cadena de valor. Eso es un punto importante. Como decía, por cuestión de tiempo me voy a centrar en el otro ejemplo, las tecnologías de las comunicaciones, donde bueno, pues los elementos fundamentales, siempre que hablamos de tecnología de las comunicaciones, son, por supuesto, el procesado, la transmisión, el ser capaces de mostrar las cosas y el ser capaces de almacenar. Y más concretamente, yo me voy a fijar en el procesado
A ver, me voy a fijar en el procesado y me voy a fijar en el almacenamiento. Vamos a la historia. Esta es la evolución de los soportes de almacenamiento de información. Bueno, pues tenemos desde las cuevas de Altamira, pasamos por las tablillas de arcilla, los papiros, bueno, ya llegamos, salía por ahí antes la baquelita, llegamos a los primeros polímeros, llegamos a la nitrocelulosa, los vinilos, que ya los vinilos son avanzados, que inicialmente eran discos de pizarra o incluso discos de cera, que son estos que tenemos aquí, cintas de almacenamiento magnético, y llegamos a, bueno, pues la estrella actual, bueno, ya ni siquiera, porque ya casi nadie tiene CDs, pero bueno, los CDs, los DVDs, los HVDs, los Blu-rays, bueno, pues toda esta generación de almacenamiento óptico que ha permitido una capacidad de integración de la información muchísimo más alta. Vamos a la otra parte, el procesado. El primer ordenador, que era el ENIAC, tenía nada menos que 18.000 lámparas de vacío y funcionaba a la impresionante velocidad de 60 kHz. Bueno, esto fue en 1946. En 1947 se desarrolló el primer transistor. Esto es el esquema del primer transistor de Brattain, Cooper y Siffer. Bueno, un cacharrito, es un cacharrito bien. Entramos en el año 1971, Intel 4004 ya es capaz de meter aquí, hace un primer microprocesador industrial en el que es capaz de meter 2.300 transistores y llegamos a 108 kHz. 2007, Intel Core Duo, 820 millones de transistores, 3 GHz de velocidad y ahora estamos aquí. Una puerta lógica, en este caso es una puerta NOR, en la que estas lengüecitas, estos contactos, es una micra. O sea, ahí ya vamos. O dispositivos LED en los que tenemos un nanohilo, 50 a 100 nanómetros, un nanohilo de un material, por ejemplo, en este caso, este que pone aquí abajo es silicio P, y sobre él cruzamos nanohilos de diferentes materiales, tipo N. Formamos en la unión del material P con el material N, que formamos una unión PN. Y la unión PN es la base del diodo, y en particular la base de los diodos emisores de luz. Y dependiendo del material, yo puedo hacer diodos que emitan en azul, en rojo, verde, en amarillo o en lo que queramos. Hemos avanzado bastante. Como ejemplo, bueno, ahí ahora lo digo, pues es que se ha tapado con la imagen. En el año 56, IBM lanzó el 305 RAMAC, tienen las siglas. Su almacenamiento en disco duro era de 4,4 megabytes. El tamaño era equivalente a 2 refrigeradores grandes. Estaba metido en una sala de 9 por 15 y pesaba 2 toneladas. Este es un esquema de la pila de discos duros que utilizaba. Tenía 50 discos de 24 pulgadas que permitían almacenar 5 millones de caracteres de 7 bits, lo que al final nos da esos bits de almacenamiento y con esa velocidad de procesamiento. Actualmente llevamos 64 gigabits en el bolsillo, sin tener que correr mucho y sin tener que despeinarnos. Este es el tenderete que tenían que montar si querían trasladar las 2 toneladas que pesaba este cacharro. Necesitaban unas grúas y un avión de cargo especial. Ahí hemos cambiado. Y para ilustrar esto en conjunto, bueno, pues esto es ¿qué es lo que nos ha permitido avanzar? Si pensamos en la parte de almacenamiento, he cogido como referencia los datos que en el año 2007 o 2008 tenía el Centro Nacional de Datos Climáticos de Estados Unidos y la NASA, que eran del orden de, redondeando, 600 terabytes. En folios ocuparían 80 kilómetros. Necesitaríamos 80 kilómetros de estantería para guardar esos folios. Cuando ya somos capaces de almacenar en CDs, bueno, todos estos millones de folios nos caben en 750.000 CDs. Tampoco está mal. Estimando el tamaño de la caja del CD, 7 kilómetros y medio. O baja un poquito. Cuando llegamos a los DVDs, ya reducimos a 45.000 y medio metro de estantería. No, perdón, medio kilómetro de estantería. Cuando llegamos a los DVDs, 2.800, y ya nos quedamos en 28 metros de estantería. Y ahora ya estamos en la máxima capacidad de almacenamiento que hemos conseguido hasta ahora, los HVDs. Necesitamos solo menos de 400, y eso ya son menos de 4 metros de estantería. Eso ya nos cabe en casa. Ahí ya vamos entrando en razón. ¿Y qué ha pasado por el lado del procesamiento?
Pues por el lado del procesamiento ha pasado que hemos ido en operaciones por segundo desde los 60 kHz que hablábamos con el primer ENIAC a, no sé, a mí se me van los ceros, pero eso es como un tera. Esto es como un terahercio de velocidad de procesamiento actualmente. Eso es lo que han conseguido los materiales. Eso es una de las cosas que han conseguido los materiales. Luego, efectivamente, sí. Si antes empezamos preguntándonos, ¿y los materiales pueden hacer algo para solucionar los problemas de la sociedad y completar los objetivos de la Agenda 2030? Pues hombre, algo pueden hacer. No vamos a solucionar todo, desde luego, pero desde luego que algo sí que podemos hacer. Es decir, que la respuesta sería enormemente positiva en favor de los materiales para ayudarnos a estos objetivos. Muchísimas gracias a SOCIEMAT, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención y infinitas gracias a mis estudiantes, porque sin mis estudiantes yo no estaría aquí, mis estudiantes no habría nada que hacer, así que muchísimas gracias a todos vosotros por asistir y como digo, un aplauso y un brindis por todos mis estudiantes que a lo largo de los 30 y tantos años de carrera pues me han ayudado a ampliar muchísimo mi forma de ver las cosas y me han suministrado muchísimas cosas que desde luego me llevo y que, bueno, sin ellos nada sería igual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Y no sé, bueno, yo como un estudiante tuyo que fui, te doy las gracias y brindo contigo y te doy la enhorabuena. Pero yo todavía era pequeña. Sí, eras muy pequeña. Yo era más mayor que tú. No. No, bueno, es una pequeña. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión que queráis comentar con Paloma antes de iniciar la clausura de esta sesión. ¿No? Bueno. ¿Lo he vendido bien, Miguel Ángel? Sí, sí. Muchísimas gracias por entendido? la charla. Muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias a todos y vamos a pasar a la clausura.